Buenos días, profe. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Gracias a Dios, espero que ustedes también. Buenos días, buenos días. Muy bien. Indicación. Su trabajo es un mapa mental argumentado. Significa que, y lo mandé a decir a través del WhatsApp, que era un mapa con imágenes y texto. Debo aclarar también que he recibido en anteriores ocasiones mapas mentales y mapas conceptuales muy incompletos y que pues al revisarlos les he dicho, ¿sabes qué? Tu material está muy incompleto, lo siento mucho. En algunas ocasiones, creo que bastantes, he puesto 0. Para esa razón, les pediría que tenga toda la información que sea conveniente. Alguien me hacía la observación porque me envió una actividad y yo ya la previsualicé y le hice observaciones y me dice, es que me pide qué es lo que provoca el neoliberalismo o qué es lo que lleva al neoliberalismo. No, para poder dar una explicación argumentada necesito poner primero qué es el neoliberalismo y cuáles son las consecuencias del neoliberalismo y cuáles han sido las causas que han motivado que se quite el neoliberalismo. Así que se los pediría, por favor, tengan mucho cuidado. La otra situación es que, pues, mi compromiso siempre ha sido que ustedes tengan evaluadas las actividades al terminar el parcial. Y hasta el momento se ha cumplido. Afortunadamente he tenido condiciones para ello. Y como ya terminé de evaluar, he recibido algunos mensajes por correo. Maestro, es que ahorita que vi cuánto me puso de calificación, me voy dando cuenta que la actividad que le envié no era la correcta. Ya, o sea, la respuesta que he dado es, ya no se puede hacer nada, no te voy a dar oportunidad de que cambie la actividad. Lo siento mucho. Desde hace varias semanas vengo diciendo desde el principio del semestre es que las actividades deben ser entregadas los domingos y que tienen un plazo máximo de 3 días para ser entregados y que va a ser penalizado conforme sea la tardanza para entregar la actividad después del tiempo. 2, que es su responsabilidad checar que la actividad arriba sea la que realmente es. Me han llegado correos, maestro, es que me di cuenta que la actividad 2, sí, pero estamos en la actividad 4, pero es que la actividad 2 no es la correcta. Entonces yo le digo, te voy a reactivar la actividad para que la puedas subir, pero lo voy a tomar como entrega muy tardía, con la penalización que lo acuerdo. Pero maestro, es que no. Vuelvo a recalcar, no solo es tu responsabilidad subir a tiempo las actividades según lo pedido en el calendario, sino también checar que sea la actividad adecuada con las características que se pidió. Porque otra cosa que he estado penalizando es, si yo lo pedí a mano y me lo enviaste digital, es 0. Yo estoy poniendo 0. Es más, yo dije que era mano, porque cada vez que pido una indicación o cada vez que doy una indicación, se los juro, inmediatamente se los juro que tengo, y voy a proyectarlo para que vean, tengo una serie de datos que tomo y que apunto, porque son muy olvidadizos.
Así que si yo pedía a mano la actividad y me llega en digital, pues no la voy a, ni siquiera la voy a contemplar. No hiciste caso a lo que se te pidió, entonces no merece ni ser evaluado. Ah, maestro, pero es que yo no sabía. ¿Cómo que no sabía? Si te mandé por WhatsApp la información y lo dije en clase. No me estás poniendo atención en clase, pero estabas conectado. Qué interesante. Tengo 45 gentes conectadas en este momento. De las 45 gentes, ¿cuántas realmente me estarán poniendo atención? Y la experiencia me dice que muy pocos. Lástima. Porque por regla general, si ustedes han checado, les doy excelentes ideas para realizar la actividad con lo que yo explico en contenidos. Hoy es un mapa mental argumentado sobre el neoliberalismo y dije que podía ser digital. Ojo, sí lo mandé a avisar, puede ser a mano si ustedes gustan y quieren, pero también puede ser digital. Aquí es indistinto. Pero sí pediría que esté completo, que esté bien presentado. Cuando digo bien presentado es que esté con forma, bien organizado y que esté entregado a tiempo. Eso es lo que yo pido. Yo, como no quiero así, algunos son tan extremadamente perezosos que si yo les pongo un mapa mental argumentado, ese es el que van a tomar de ejemplo y lo van a traspasar tal cual a veces, me ha sucedido. Voy a hablar de un mapa conceptual, de hecho voy a explicar la clase. Algunos fueron mis alumnos por 2 meses, pero fue tiempo suficiente en presencial, ¿eh? Fueron tiempo suficiente para darse cuenta que yo en clase, mi clase le explicaba con mapas conceptuales o redes semánticas, que es casi lo mismo. Ahorita voy a usar un mapa y lo voy a presentar tal cual para... Profe, mm, por el chat puso una compañera que en el mensaje que mandó por WhatsApp ujú, dijo que hiciéramos un mapa conceptual con imágenes y texto. Y ujú. ahorita dice que hagamos un mapa mental. ¿Puede ser cualquiera de las dos? Sí, sí, sí. De hecho, el momento en que al mapa conceptual le pongas imágenes, se convierte en un mapa mental. Ah, ok, está bien. Si le Gracias. pones texto, ya es un mapa mental argumentado. Por eso me refiero que debe ser, o sea, porque si me pongo así, es un mapa mental con imágenes y con texto. Y como están más acostumbrados a usar los mapas conceptuales, por eso mejor empecé con el término es un mapa conceptual con imágenes y texto. Cada texto debería llevar una imagen. Ojo, cada texto debería llevar una imagen. Por eso es un mapa mental argumentado. No una imagen para todo un mapa conceptual. No, 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 no. Cada texto deberá llevar una imagen. Hay que tener cuidado con eso. Bien. Neoliberalismo. Y voy a ir un poco a hacer la pantalla completa. Por lo tanto, les pediría que si quieren hacer una pregunta, me la hagan en forma verbal, por favor. Por favor. Ok, estoy aquí, voy a... Sí se está viendo, ¿verdad? Sí, profe. Ok.
Vamos a hablar del neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente del pensamiento económico que explica qué medidas deberán tomarse para conducir mejor la economía. La idea de las teorías económicas es tomar las mejores herramientas explicadas para que se apliquen y hagan una mejor conducción o un mejor desarrollo de la economía de cada país. México retoma este conjunto de ideas de cómo llevar a cabo la economía a partir de 1982, pero a nivel mundial, este conjunto de ideas que se llama neo es nuevo, los nuevos liberales empiezan a tener presencia en las economías a nivel mundial a partir de la década de los 70. Así que tendríamos que hablar de neoliberalismo. Es un orden económico netamente capitalista. Hasta el momento, nadie que no se ostente como un país capitalista ha aplicado el neoliberalismo. Por ejemplo, debo decirlo, ni Rusia, ni China, ni Cuba, ni Hungría, ni la República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, todos esos países no han aplicado el neoliberalismo en sus economías. Ellos aplican otro tipo de teoría. El mundo capitalista como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, España, México, toda Latinoamérica y gran parte del mundo es neoliberal, o se aplicó el neoliberalismo. Ahorita todavía algunos países lo tienen, como Chile, por ejemplo, pero México ya no lo tiene. ¿Qué es? Tuvo su origen en los años 70, como les decía, a consecuencia de la crisis del Estado benefactor. Aquel Estado que decía que había que apoyar al pobre y a la clase media, y que había que gastar en la sociedad de igual manera que había que gastar en la inversión, eso para los neoliberales era una ofensa enorme, porque le estabas quitando dinero de apoyo a la inversión. O sea, dinero que podías haberle dado al empresario se lo estás dando a la gente, y la gente no te va a generar empleos. Esa es su idea, ¿eh? Lo único que te va a generar son gastos. Y hay que buscar la manera de que no se gaste demasiado. Y si se va a gastar, que se gaste apoyando a los empresarios que son los que generan riqueza. El señor que está allá, el viene, o el que está en el estacionamiento de ley, le vas a dar un apoyo y ese no genera riqueza. Lo único que genera es un gasto. Esa es la idea del neoliberalismo. Claro, y no estoy de acuerdo con ella. Desde ahorita lo digo, no estoy de acuerdo con el gobierno actual, pero no estoy de acuerdo con el neoliberalismo tampoco. Por lo tanto, se desarrolla plenamente en la década de los 80. El claro ejemplo es México, que empieza a aplicarlo desde 1983. Los gobiernos de varios países lo que hacen es implementar medidas que tenían que ver tanto con quitar todo lo que impidiera que entraran las mercancías extranjeras al país, como quitar todo aquello, buscar quitar todo aquello que impidiera que las mercancías nacionales salieran del país. Hay que quitar reglas que impedían la entrada de mercancías extranjeras al país, decían ellos. Y la otra es que hay que liberalizar la economía. Hay que permitir que entren y salgan libremente las mercancías al país. Insisto, entren y salgan. Sí, pero si soy México, lo más probable es que entre un montón de mercancía y salga muy poca mercancía. En cambio, Estados Unidos es muy probable que salga mucha mercancía y que le entre mercancía, pero va a salir más que la que va a entrar. Lo que acelera el proceso de competencia, eso decían ellos, va a acelerar la competencia el hecho de que las empresas no solo reciban la competencia de su vecino, sino de otros países también.
y da lugar a lo que hoy conocemos como globalización. Así, globalización, donde un grupo de países participan en conjunto para obtener un producto. Voy a poner el ejemplo que ya lo he puesto, Ford. Ford, planta Hermosillo. No se produce absolutamente ninguna pieza en esta ciudad. No, entonces, ¿para qué está la planta? Aquí solo se ensambla y se estampa. Así se llama. Pueden ir al parque industrial y ver el letrero que dice planta de ensamble y estampado Ford. O sea, van a llegar las piezas de diferentes partes y las van a pegar y van a armar lo que hoy conocemos como un automóvil. Viene la pintura de Francia, las llantas de Inglaterra, los asientos de Canadá, los alfombras y tapetes de Canadá también, los motores de Chihuahua, las láminas con las que se estampan las piezas de la carrocería vienen de Japón. Chequen cuántos países he estado hablando para obtener un producto que se llama automóvil. Por eso es globalización. Pero haber metido a Inglaterra, Francia, Canadá, Estados Unidos, Japón, España, a todos esos países, haberlos puesto juntos para producir un automóvil, hizo que tuviéramos más producto y que tuviéramos más bajos costos. Se redujo con el solo hecho de que todos esos países participen, se redujo hasta en un 40% los costos de producción. ¿Pero qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una doctrina que habla de que hay que apoyar a la inversión y si eso significa sacrificar apoyos a la población, que se sacrifiquen. En vez de descontar impuestos al pueblo que no te está generando riqueza y que de nada sirve que no le cobres impuestos. ¿Por qué? Porque no te generan riqueza. En cambio, descuentarle los impuestos motiva a que genere más riqueza al que la genera, que es el empresario. ¿Sí? Imagínate, el empresario va a estar súper motivado si le dices, ¿sabes qué? En vez de que me pagues el 30%, te voy a cobrar el 5% nada más. Y entre más ganes, pues me pagas el 5%. Va a tener un alto volumen de ganancia y el 5% de un alto volumen de ganancia, pues es más grande que el 30% de un bajo volumen de ganancia. Motívalo a que gane mucho. ¿Y cómo lo vas a motivar? Una, ponle todas las condiciones para que se desarrolle la economía. Dos, estimúlalo, dándole reducciones de impuestos o subsidios. Dile que la energía eléctrica va a ser más barata para ellos que para los demás. Eso es obvio que a la larga, la energía eléctrica, por ejemplo, va a ser más cara para la casa común y corriente y mucho más barata para la empresa. Ahorita estaban molestísimos porque el gobierno dijo, mientras que una casa paga 15 pesos el kilowatt de energía, un Oxxo paga a 3 pesos el kilowatt. No, eso no es cierto. No, sí es cierto. Sí es cierto. Entonces yo quisiera que también para la población fuera a 3 pesos el kilowatt. Ojo, si checa no dije que le quiten el apoyo al Oxxo, pero que el mismo apoyo que le dan al Oxxo se lo den a la gente. Fueron en contra entonces de las personas y pues esto motivó que la pobreza se fuera dando más y más y más. Bien, todas las políticas neoliberales no son decididas en el país. Por ejemplo, Peña Nieto, Felipe Calderón,
Fox, Cedillo y Carlos Salinas de Gortari. Desde Carlos Salinas de Gortari, siguiendo con Cedillo, luego Fox, y luego Felipe Calderón, y luego Peña Nieto, todo se decidía ya sea en el Fondo Monetario Internacional o en las reservas estadounidenses. Así de fácil. Oiga, allá se decidía, y era obvio que si la decisión se tomaba en Europa, la decisión no iba a ser encaminada a que ayudara a la población mexicana. La decisión iba a ser encaminada a que beneficiara a los capitales extranjeros. Si en Estados Unidos tomaban decisiones y le decían al gobierno mexicano hay que hacer eso, la instrucción venía para que ayudara a los capitales estadounidenses, no para que ayudara a los capitales mexicanos. Si el capital mexicano estaba asociado con el capital estadounidense, pues salía beneficiado. Pero si no, iba a tener problemas. La idea del neoliberalismo, esa globalización, es apoyar a quien sea más competitivo. Y entonces es obvio que si yo tengo una tiendita en la esquina y no soy tan competitivo como Walmart, y el neoliberalismo habla de que el apoyo debe ser para Walmart, que es más competitivo que la tiendita de la esquina, pues los apoyos sean para Walmart, no para la tiendita de la esquina. Y que la tiendita de la esquina pague los impuestos que tenga que pagar, pero que Walmart no, para que Walmart se sienta estimulado, para que se motive e invierta más en más tiendas y genere más empleos, mal pagados, pero más empleos. Esto se debe a la famosa globalización que ahorita dije. Para obtener un automóvil, pues tenía que incluir a Japón, España, Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, México. Así que, ¿y quién es la empresa? Ford. ¿Y la empresa Ford es mexicana? Pues no. No. Ellos alegaban que con esto iban a lograr eficiencia y modernidad. Sí, estoy de acuerdo, podemos ser modernos, pero no a costilla de sacrificar a la gente, no a costilla de lo que estuvo pasando, y que realmente sea un apoyo eficiente, no un robo como se estuvo dando. Entonces, hay que buscar, es un dogma. ¿Qué es un dogma? Creer en algo sin necesidad de que tenga evidencia. Dios es un dogma. Dios es un acto de fe. ¿Cómo es esto? Yo creo en Él. Sí, pero no, perdón. Yo no necesito que me preguntes si existe o no existe. Creo en Él. Oye, pero creo en Él. Y diga lo que se diga, no necesito evidencia para creer en Dios. Hay otra gente que va a creer otra cosa, pues cada quien tiene su dogma. Yo quiero creer en Dios. Ese es mi dogma. Dogma, entonces, hay que creer en algo. Ellos decían, es un dogma porque está medio oscuro, contradictorio, pero lo que diga debe ser incuestionable. No te debes atrever a cuestionarlo. Si ellos dijeron, hay que dejar de apoyar a la sociedad, hay que dejar de apoyar a la sociedad, pero hay que dejar de apoyarla, ¿entiende? Bueno, hasta donde yo sé, un dogma debe ser algo que me busque, o sea, mi fe es un acto en el que yo busco ser mejor persona para mí, para los demás. Si esto es un dogma, debía buscar ser mejor para los demás y para ellos mismos. Pero se les olvidó que los demás, y solo quisieron ellos mismos. Entonces hay una contradicción ahí. Es un totalitarismo. ¿Por qué? Porque se impone. No nos pregunta, perdón, hicieron la simulación. Para eso tienes a los diputados en el Congreso de la Unión, para que lleve tu sentir y exprese tus
tus posturas. Y eso no es cierto. Todavía hoy, eso no es cierto. No hay nadie que me represente y que exprese mi sentir en el gobierno. Así que cada vez que yo necesite ser escuchado, tengo que buscar mecanismos alternos, porque rara vez, no estoy diciendo que no se dé, pero rara vez un diputado federal o local va a ir a la comunidad a preguntarles si estarían dispuestos a que se tomen tales decisiones. No lo va a hacer. Lo siento. Históricamente no lo ha hecho. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este neoliberalismo y de esta globalización? La concentración de la riqueza. El rico más rico, y ahí está la historia, ¿eh? No me digan, es que usted está, no, ahí están los hechos. El rico más rico y el pobre más pobre. En México, antes de 1982, teníamos alrededor de 16 millones de personas en situación de carencia. Algunos en pobreza, otros en extrema pobreza y otros apenas, pero carecían de cosas. 2018, 36 años después de estarse aplicando el neoliberalismo, teníamos 65 millones de personas en pobreza y extrema pobreza. 65. Si le agrego los que tenían carencias, pero que todavía no los podía considerar pobres, pues aumenta los millones todavía. Entonces, los hechos, así, con hechos, porque ellos dieron los datos, los mismos neoliberales dieron los datos, aumenta, podemos decir, casi en un 600% los niveles de pobreza. Gente que vivía en la pobreza. ¿Quieres un cambio social? Pégale en el bolsillo a la gente. ¿Quieres que la sociedad cambie? Hazlo que empiece a vivir mal. Verán cómo van a querer cambios. Y se reflejó en el 2018. Les guste o no les guste, ahí se reflejó. Porque la gente estaba harta de que el rico más rico y el pobre más pobre. Dicen, no, empleos hay. Sí, es cierto, hay empleos. No lo voy a negar, sí hay empleos. Váyanse por todo el bulevar y van a encontrar muchas lonas que en las maquilas dicen, contratamos personal. Así que ustedes cuando lleguen, cuando quieran, pueden encontrar empleo en una maquila. Les van a pagar 150 pesos más los bonos, 200 pesos al día. Así, oh, 200 pesos es mucho. Sí, 200 pesos es mucho si vives solo. Y no tienes que pagar renta. Y no tienes que pagar cable, no tienes que pagar telefonía, no tienes que pagar gas, no tienes que pagar agua o energía eléctrica. Si no tienes que pagar nada de eso, pues son muchos. Imagínense 200 pesos diarios. ¡Puta, qué chulada! No, perdón, no es nada. Con todo respeto, no es nada. Así que o se subcontrataba a las personas con las mentadas empresas fantasmas, no les daban seguro social, no les daban prestaciones, pero estaban contratados. Desmantelaron los estados porque no estaban de acuerdo con la forma en que se trabajaba. Nada de ayudar, apoyar a toda la población. No, solo vamos a apoyar a aquellos que realmente sea conveniente apoyar, porque son los que generan riqueza en este país. Por lo tanto, creció la población.
Año con año crece la población, aún a pesar de la pandemia. Tenemos casi 2 años de pandemia. Les puedo decir que hay más mexicanos en este momento que cuando empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque nacieron más mexicanos que los que murieron, aunque no nos estén dando los datos reales. Entonces, año con año la población creció, pero los hospitales no. Las escuelas preparatorias y universidades no. A ver, ¿cómo está eso? No, pues es que el gobierno decía que solo debía subsidiar la escuela básica. Y la escuela básica para ellos era primaria y secundaria. Y la preparatoria y la universidad, no, que cada quien se rasque con sus propias uñitas. Entonces, no había hospitales, no había escuelas, no había medicinas. ¿Y cómo le va a hacer la gente? Está enferma. Ah, pues ahí están los doctores, sí. Que, pues, claro, si quiere buena salud, que gaste. Yo gasto, pues sí, pero tú no ganas lo que gana esa pobre gente. Pues sí, pero yo no voy al doctor Simi, yo voy al CIMA. Entonces, se les quitó el derecho a la educación, a la salud. Se cometieron muchas injusticias. Y vuelvo a insistir, ahí están los hechos. Quien quiera corroborarlos, todo es cuestión de irse y ver que se publicaba en el 98, en el 2000, en el 2003, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012, para que vean de qué estamos hablando. Por lo tanto, hubo demasiada gente en pobreza. Ahorita acabo de dar el dato. Casi o un poquito más del 50% de la población en este país está todavía en pobreza. Pero imagínense, ahora les dicen que les van a dar un dinerito que antes no le daban. Y los empresarios están pegando el grito porque en vez de que ese dinero se los dieran a la gente, ellos piden que se les den a ellos. Pues yo soy de la idea de que debe apoyarse tanto a uno como al otro. Equilibradamente, los apoyos deben ser para ambas partes, no solo para un solo lado, ni todo para el empresario, ni todo para el pueblo. Porque sí hay que apoyar la inversión, sí. El neoliberalismo condenaba las políticas del Estado benefactor, ese beneficiar a la gente sin razón, eso de gastar, provoca problemas, y es cierto. ¿Por qué? Porque hacía que se dieran las crisis, los endeudamientos, la economía no andaba bien, porque se le daba demasiada asistencia a los desempleados, a las minorías, eso no era el chiste, porque se cobraban altos impuestos con tal de sostener los gastos del gobierno, porque había excesivas reglas para funcionar, y había que quitarlas. Mucha gente trabajando en el gobierno, y es cierto, o sea, si algún trabajo saca mucho de quicio es ir a hacer un trámite en el gobierno. ¿Por qué te piden esto? Casi como burlándose. Sus trabajos de kinder y no la vacunación de su perrito y cosas que no tienen ni por qué pedir, pero piden. ¿Qué buscaba el neoliberalismo? Reducir impuestos, porque sentían que los cobraban muy altos, abatir el desempleo, acabar con la crisis. No se logró, pero el liberalismo lo que quería era poner fin a la crisis. Para ello presentó un programa de reconstrucción económica en México que buscaba que se gastara lo mismo que se tenía de ingresos. Impulsar la empresa privada mientras reducción de impuestos y quitar reglas.
y dominar el crecimiento y disminuir la inflación. Así de fácil. El neoliberalismo, con el apoyo del Congreso, desmanteló el Estado, dijimos. Recortó los programas sociales, es lo que le estoy diciendo, las cuales habían sido luchas constantes. Modificó la ley federal de trabajo de tal manera que estuvieron a punto de quitar, ojo, lo que digo es, y pueden volver a investigarlo, estuvieron a punto de quitar el aguinaldo, que todo el mundo lo está esperando a final de año, y querían ponerlo como un bono de fin de año, sujeto a si la empresa obtuvo ganancias o no en todo el año, si la empresa tiene recursos para pagarlo. Oigan, no, por ley, la empresa tenga o no tenga, debe contemplar que me va a dar un aguinaldo mínimo de 15 días o parte proporcional según lo que haya trabajado. Pero mínimo debe ser la base de 15 días. El gobierno creía que esta política lograría un equilibrio en el presupuesto porque se iba a gastar lo mismo, que se iba a tener ingreso, iba a incrementar los ingresos del Estado, así iba a estimular la economía. Y esto no sucedió porque, ¡pum!, en el 80, al principio de los 80, se viene una crisis del petróleo que agravó la situación económica, como en México, y aumentó la crisis y la inflación. Y esto no empieza a mejorar hasta el 86. El neoliberalismo en América Latina tiene estas características. El Fondo Monetario Internacional empieza a establecer una serie de medidas que lo que busca es desmantelar los estados nacionales que ya consideraba viejos, arcaicos, obsoletos, que se fundamentaban en el apoyo hacia la población, que había empezado en los 30 con Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos era el principal promotor de quitar todo eso, cuando él había empezado con eso. Y debo aclarar, en el último año, el gobierno que más ha apoyado a la población ha sido el estadounidense. Es muy probable que esté cambiando la política económica estadounidense de neoliberal a neo-keynesiana, aunque dicen que no todavía. El origen es que toda América Latina tiene un problema por su deterioro económico y te tiene que subordinar a lo que digan las potencias económicas. Esto va a ocasionar, o fue ocasionado porque su modelo sustitutivo de importaciones dejó de funcionar, se agotó, se acabó y no lo cambiaron. Se agravó a partir del 73 debido a una crisis del petróleo. La mayoría de los países no son productores de petróleo y en esos años aumentó el precio del petróleo, lo que provocó a una crisis. Había países que importaban y esos países importadores pues tenían que hacer deuda para poder comprar el petróleo carísimo, lo que generaba una deuda externa. Pero los exportadores, como México, por ejemplo, Venezuela, que también son productores de petróleo, se encontraron con que no tenían la infraestructura, no tenían la estructura suficiente para explotarlo y se tuvieron que endeudar también. Ellos pensaban que iban a recuperar esos créditos con todas las ganancias que iban a obtener, por lo tanto se endeudaron. El cambio de circunstancias es que el mercado internacional logra al principio evitar que suban los precios. Se equilibró el precio del petróleo, que había estado sube y sube y sube, y de repente ya se equilibró. Solo que las tasas de interés de los organismos internacionales se fueron arriba, lo que provoca una mayor deuda a los que debían. Y esto hace, por ejemplo, los países latinoamericanos que debían mucho, pues les provoca
una crisis y perder todo lo que habíamos ganado. México presenta la situación más grave en el 82, no tiene dinero, debe, no puede pagar y le tiene que decir a la gente de manera involuntaria, y no es que no quiera pagar, es que no tengo con qué pagar. Así que al rato los otros países también hacen lo mismo y entonces el capital extranjero se ve obligado a tener que prestarles para que no dejen de pagarles, lo que hace que la deuda sea más y más y más grande. Entonces, esto motiva que, como no hay actividad económica en el país, la gente tenga que buscar a dónde irse. Como en este momento que viene de Centroamérica y está pasando por México y está generando conflictos. Los mexicanos se fueron a Estados Unidos en busca de empleo. Y esto generaba inseguridad porque no había inversión, no había ganancias y se fueron los capitales a otras partes. Lo que llevó a que la pobreza aumentara porque los salarios cayeron. No cayeron, los dejaron estancados. ¿Cuánto ganabas hace 10 años? 15 pesos. ¿Cuánto ganas ahorita? 17.50. Ah, en 10 años aumentó 2 pesos 50. Uy, ¿cómo ha aumentado, eh? Ajá. ¿Y la inflación? ¿Cuánto aumentó? La deuda entonces se convirtió en un algo prioritario porque había que pagarla. Los organismos empezaron a hacer recomendaciones para que los pudieran pagar, reducir, ¿qué recomendó el fondo? Reducir el papel del gobierno en la economía, abrir la economía a las demás mercancías y a la inversión, impulsar nuevas exportaciones y tomas de medidas urgentes contra la inflación. Este conjunto, pues es obvio que sacrificó a los más marginados. Si quería una apertura económica, una inversión extranjera, impulsar nuevas exportaciones, si quería atraer capitales extranjeros, tenía que ofrecer mano de obra muy barata. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Sí, no, ya hice el... Sí, Diana. Mande. Sí, Diana, adelante. Ya hice el trabajo, pero con la información que nos brinda Sofía, ¿no? Y menciona que las causas fue la globalización, el fracaso del modelo económico keynesiano y los bloques económicos. Y como solo son 3, los desarrollé muy bien, tipo de que la globalización económica, sus características, las consecuencias negativas que tuvo, los tipos de convenios que hay, los principales bloques económicos y todo eso. ¿Lo considera correcto? Sí, está bien, sí, está bien. Sí. Ah, Si ok. te fijas, Muchas hablé gracias. de todo se giraba en torno a la apertura, la globalización, todo lo que estuve hablando de la deuda, si te fijas. Sí, sí. Está bien, entonces. Gracias. De hecho, Talí, ¿qué ondas? Buenos días, maestro. Disculpe. Por ejemplo, yo podría hacer un mapa mental que vaya del centro y ya hablar de distintas cosas como las consecuencias, no sé, personajes importantes que hubo, las causas y todo eso. Sí, sí. Muy bien. Sí, es que me confundía por si tenía que tener un tipo de estructura definida. Ya ve que pues los mapas mentales salen del centro y los conceptuales tienen palabras de enlace y así. Sí, sí, así es. Yo lo que ahorita presenté fue una red semántica, ¿eh? Muy bien. Entonces, podría ser un mapa mental o conceptual mientras tenga la información completa. Sí, así es. No, pero tiene que ser un mapa mental, tiene que tener imágenes. Cada texto deberá tener una imagen. Muy bien. Ok, muchas gracias, maestro. ¿Hecho? Yo te pediría nada más, María Fernanda, que pusieras qué es. Aparte, o sea, tanto a lo demás, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Y por qué se dio origen?
Sí, por eso ahorita acabo de hablar, Andrea, de la caída del petróleo, de la crisis, el aumento en un inicio. No, no. No necesariamente tiene que tener palabras de enlace. ¿Ok? Bien. Muchachos, pues es todo por el día de hoy. Yo me retiro, tengo que ir a otro grupo. Que tengan un excelente resto de semana y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. No se les Gracias, olvide, gracias, el trabajo Gracias. es para no podemos tardar. Ok, Gracias, de nada. maestro. Gracias, Gracias a profe. ustedes. Bonito Hasta fin de luego. semana. Bye.